Ahora sí. Muy buenas tardes, querido público que está viendo detrás de sus pantallas y también el público que nos está viendo el día de hoy en el aula 4 de la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Así es como empezamos este conversatorio, las mitalleras. Así es, queridos compañeros y todo el público que nos ve, hoy día vamos a estar hablando acerca de una obra ilustre, de Relatos de un mitallero, de Antonio Vázquez Vázquez, como pueden observar aquí en este libro. Así que les pido su total atención para ver cuánto nos puede aportar esta obra literaria a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a comenzar con nuestros panelistas y tenemos pues justamente a Doris Rosario, Aimé Hidalgo, Alondra Pérez y Britney Fernández. Por ello les pido un fuerte aplauso, por favor, y empezar el día de hoy este conversatorio. Bien, pero antes debemos hablar acerca del autor. Relatos de un mitallero, Antonio Vázquez Vázquez. Dice: hijo de los lejanos, nació en 1920 en la comunidad Estrella, la hacienda de su padre, ubicada en el río Marañón, en la provincia del Alto Amazonas. Siguió la escuela en el antiguo CNI, graduándose en 1938. Luego ingresó al ejército, donde recorrió gran parte de la Amazonía peruana como oficial. Allí está el motivo de tanta experiencia contada en este libro. Así que, queridos compañeros, este libro nos va a traer una gran historia, unos grandes relatos de la vida, no sé si real o no sé si irreal, pero en sí cuenta la experiencia de este hombre, de este soldado que vivió los años por ahí, por los años 1940. Así que vamos a continuar con los primeros relatos sobre tunchis y seres imaginarios. A ver, recibimos a Alondra Pérez una vez más con un fuerte aplauso que nos va a contar acerca de los primeros relatos de este libro. Ok, yo les voy a hablar acerca del primer relato que se titula Una semana con los yacurunas. Acá nos cuenta la experiencia del mitallero que está viviendo temporalmente en el pueblo de Borja cuando conoció a Micaela, de la cual él se enamoró perdidamente, pero lo que más a él le gustaba era su masato puso. Ese masato bien concentrado, porque para él este manjar era un deleite para él probarlo. Sin embargo, como él acostumbraba a salir a cazar, en una de esas salió solo y se encontró pues en el camino una piedra un poco lejana a una chica que nunca había visto. Sin embargo, que era sumamente hermosa y a él le sintió hipnotizado por esta belleza. Y la curiosidad pues de no conocer a esta chica. La chica al verse observada pues le sonreía coquetamente y él al sentir esa conexión pues fue en busca de la chica. Esta, al ver las intenciones, corrió rumbo adentro del bosque. Él le siguió, pero no la había logrado alcanzar, muy a pesar que él era demasiado joven. Y en una de esas, cuando se sintió observado, volteó la cabeza y fue lo último que recordó. Más después se despertó en un sitio que él no conocía. Justamente a su costado estaba la chica. La chica se presentó como Roxana, que vivía en el fondo del río Marañón. Le comentó que estaba en el pueblo de los yacurunas. Él tenía una planta pequeñita en las fosas nasales que esto le permitía respirar. El chico asustado le hizo un montón de preguntas del por qué estaba ahí. Ella con suma calma le explicó que se había quedado enamorada de él. Y como ella era la hija única del gobernante del pueblo Yacuruna, sus padres cumplían cada uno de sus caprichos. Y por ende no había sido difícil poder raptar al chico. Y acá pues nos cuenta que al pasar 2 días, mientras él se recuperaba supuestamente, empezaron a conversar. El chico le comentó sobre su vida, le comentó sobre la chica Micaela y que tenían planes de casarse cuando él volviera de la casa de ese entonces. Sin embargo, ya había pasado días de eso. La chica tristemente le dijo que no quería que le dejara y si pudiera, si correspondía a su amor, se iba a quedar a gobernar ahí el pueblo de los Yacurunas porque su padre ya estaba en una edad avanzada.
Y por ende, la chica, al verse totalmente desilusionada, porque el hombre pues era fiel a sus palabras y no le iba a traicionar a Micaela. Al pasar ya aproximadamente 5 días, él se quedó dormido y lo único que recordó entre sueños es la voz de un anciano que le dijo: no quisiste quedarte a gobernar este pueblo con mi hija, por ende te mando de vuelta a tu mundo y vivirás con el recuerdo de haber conocido a Roxana. Y justamente pues cuando él se quedó dormido, al despertar se encontraba en el mismo lugar donde él había perdido la conciencia. Y acá pues asustado porque todo a su alrededor era totalmente diferente. Él en su canoa, que justamente estaba ahí, cruzó, fue rumbo a su pueblo, al pueblo donde él vivía, al pueblo de Borja. Sin embargo, las casonas ya eran pocas, no había mucha gente como la que él recordaba, pero sí estaba la casa de un amigo donde él se hospedaba. Y al verlo dio un brinco de susto y le dijo: mi tallero, ¿de dónde sales? Han pasado 5 años desde tu desaparición. Él, asustado por todo esto, se cuestionaba cómo es que habían pasado 5 años y para él habían sido solamente 5 días. Se preguntaba dónde estaba Micaela y el hombre le comentó que Micaela, después del dolor de su desaparición hacía ya 4 años, había salido de ese pueblo con sus padres. Él, aproximadamente un mes que tuvo para recuperarse emocionalmente, físicamente, fue en busca de Micaela. Felizmente, Micaela aún estaba sin ninguna pareja, en busca de encontrar el amor nuevamente, aunque para ella era difícil. Y por ende, al encontrarse ellos dos, ella le cuestionó cómo es que él seguía vivo después de 5 años. Y él, para evitar contar toda esta experiencia que lo tomara como loco, él inventó otra muy diferente. Dijo que había estado cautiverio 5 años por los indígenas y que después de 5 años él logró escapar y volver a la civilización. Sin embargo, por el pasar del tiempo y él estando con Micaela, aún así recordaba a Roxana la Yacuruna. Y así termina el primer relato. Aunque en sí la primera parte de este relato consta de 12 relatos, la primera parte diré, y no vamos a hacerlo tan extenso, y porque mis compañeras pues van a explicar cada parte de eso y los relatos que quieren dar a conocer. Ahora seguimos con la bufeíta cariñosa. En esta ocasión no nos habla de mi tallero, sino de su primo Oscar. El hombre hace 4 años no había vuelto a Río Marañón. Sin embargo, cuando él volvió justamente con anhelo de volver a estar en esa quebrada de aguas negras que él reconocía, que él anhelaba volver, se encontró con su primo. Cuando él volvió a este lugar, le dijo que quería volver a esa quebrada. Su primo le dejó ir, claramente. Sin embargo, al rato de media hora por ahí, mi tallero fue en busca de su primo, porque ya se había demorado. Sin embargo, en el camino encuentra a Oscar corriendo, sumamente preocupado, desorbitado, como si estuviera demente. ¿Por qué? Ahí su primo le comenta que hace 4 años él nadaba ahí y había conocido una bufeíta. Una bufea rosada que tenía los pezones erectos y que siempre jugaba con el sí, porque así detalla el libro. Y pues en eso, como estaba solo, no tenía nadie, pues había tenido relaciones sexuales con la bufeíta. El primo Oscar, sí, ajá. Bueno, y justamente por eso, cuando él volvió, se encontró a su bufeíta que fue a su encuentro. Sin embargo, no solamente estaba la bufeíta, sino también había otra bufea un poquito más pequeña. Y él, así, en toda la conciencia, dice que había escuchado que le decía: hola, papá. Y él salió corriendo de ahí y prometió nunca más volver a esta quebrada de nuevo y así al pueblo. Y ahí termina este punto muy corto. Sigue yo, por favor. Divertido muy, pero sí pasa. Sí pasa. Bueno, ahora tenemos el tercer relato sobre el Shakshiko. Acá nos habla de una manera más corta sobre el mitallero que siempre iba en busca de resina de los árboles, de hojas medicinales, y una vez él se quedó
a descansar en el tronco de un árbol grande. Cuando él estaba ahí, se sintió observado, disculpa, y él estaba por quedarse dormido. Entonces él se levantó y empezó a mirar por todos los lados y se dio cuenta de dos seres pequeños. Uno constaba con una falda y el otro tenía un pantalón de vestir, pero eran pequeñitos, aproximadamente 50 centímetros, ¿no? Por ahí. Y pues nos cuenta que estos seres al darse cuenta que estaba el mitallero, desaparecieron así de la nada. Y él nomás recuerda risas y se acordó de la leyenda, del mito que se contaba en el pueblo acerca de los yacuchicos. Estos seres no son malignos, no hacen daño a las personas, pero sí imitan los sonidos de las personas, sus palabras y acciones incluso de los animales. Y él recuerda nomás las risas de estos seres y lo que le azotaban a los árboles. Él se quedó ahí pasmado por unos segundos, sin embargo, después cuando se sintió ya más la tensión del lugar había bajado, pues él tuvo que volver a su hogar sin mirar atrás. Y ahí termina este relato. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar pase a la segunda parte de este libro. Bien, antes de continuar la segunda parte, si bien es cierto, este libro cuenta la historia de alguna u otra manera relacionada con el primer relato, el segundo relato, el tercer relato, justamente lo que contaba el otro, ¿no es así? Entonces nos da a entender acerca de un mitallero, pero muchos de nosotros, y para también las personas que nos ven detrás, ¿alguien sabe qué es un mitallero? Las personas que se van a cazar, a pescar, las personas que tienen alguna actividad en la Amazonía, ¿no es así? Eso para aclarar en primer lugar a las personas que nos van a ver desde muchos lugares y tal vez no puedan entender las palabras que utilizamos, y eso es importante también para mostrar parte de nuestra cultura. Así es, ahora sí vamos a seguir comentando la segunda parte de este relato y nos va a continuar. Ahí. Relatos sobre animales del bosque. ¿Quién va a continuar? Ahí me dirán. Adelante, me dirán con su primer relato. Gracias. Bien, esta parte, la segunda parte, vamos a ver 13 cuentos también, pero sin embargo, pues, te vamos a adelantar solo 3. Ya. Bien, se titula Cuando la zapovaca se convierte en pie. Bien, sabemos, no sé si saben, pero ya, la sachabaca es un... se convierte... Ah, bien. Perdón, ya problemas técnicos. Ya, bien, la sachabaca es un animal, no le consideran como un animal salvaje, pero sí cuando, o sea, se hace notar que es un animal inofensivo. Le teme al hombre, que digamos. ¿Por qué? Porque ellos saben que el hombre tiene una herramienta, ¿no? Mortal al que ellos temen. ¿Cuál es? Es la escopeta, ¿no? Es la escopeta y pero cuando la sachabaca se convierte en fiera, cuando el hombre se mete con sus crías, ¿no? Ahí es cuando él se hace como fiera. Y así es cuando empieza este relato, es cuando el joven, aunque no menciona el nombre en realidad del protagonista, pero todo se basa en que él se va al monte, como se menciona, a las alturas, como se dice así, ¿no? Monte alto, como dicen. Se va pues en busca de animales porque su suegro justamente era como, ¿cómo decirlo? Era una de las cabecillas, como se dice así, que para el coordinador para que celebren la Semana Santa, ¿no? Y ellos claramente necesitaban carne y todo eso. Y como el joven pues
quería conquistar o estar ahí pendiente de la chica que se llama Micaela, porque todo el cuento se basa en eso, ¿no? En conquistar a Micaela. Entonces el joven se adentra al bosque, al monte, y él ya alista su campamento, y de ahí al segundo día se va, en la mañana siguiente se va a cazar, y pues caza 2 ratitos. Y está regresando, y a unos 100 metros de su campamento encuentra a 2 pequeñas crías de sachabaca, ¿no? Entonces él pensó, o sea, recogió una de las crías, pero solamente para que lo, ¿cómo se dice? Para que lo críe, no tenía la intención de matarlo, mejor dicho. Ya, entonces de pronto él empieza a caminar, ¿no? Con la cría en brazo y con los 2 sajinos en la espalda. Entonces escucha que la cría de Sachabaca empieza a gritar, a llorar, como llamando a su madre, pidiendo auxilio. Entonces él empezó a sentir que alguien le estaba persiguiendo. Entonces él voltea, se da cuenta que su madre, de la crita, le estaba persiguiendo. Y para él fue algo sorprendente porque primera vez vio que la Sachabaca se mostraba en ese estado. Ahí menciona que su ojo se puso rojo, así todo, como un monstruo, como una fiera, como se dice ahí. Entonces él empezó a acelerar, a correr, y viendo que la Sachabaca ya estaba a punto de alcanzar, deja su carne, los 2 animales aquí, ¿no? Ahí lo botan por un costado con la intención de, cuando ya pues logran conseguir, ¿no? Dejarle a la tía en su campamento, regresa a recoger su carne. Pero se equivocó. La cosa es que la Sachabaca empezó a correr y ya no iba a alcanzar. Entonces él lo que hizo es dejar a la tía ahí por un lado, para pensar, o sea, pensando que de esa forma ya no le va a seguir. Pero sin embargo, se dio cuenta, se voltea a ver y le ve a la Sachabaca que le estaba olisqueando a la crita, pero no tenía ya el olor de animal, como se dice, ¿no? Sino que estaba pues con el aroma de otra persona más, y eso fue un enojo más para él. Entonces él empezó a seguirle otra vez, y entonces el joven asustado, viendo que le estaba volviendo a seguir, lo que hizo es lanzarse a la quebrada. Se lanza a la quebrada, y él pensando que la Sachabaca no va a ser capaz de lanzarse a la quebrada. Entonces él sale como que buscándole dónde está la Sachabaca, no había ninguno de los campos de la quebrada. Entonces se dio cuenta que la Sachabaca viene a salir 5 metros de él. Entonces, como él se consideraba un experto nadador, hizo 10 minutos le hizo jugar a la Sachabaca. O sea, él buceaba, haciéndole saber que él va a salir en tal lugar, pero sí va a salir en otra parte. Así, y así pasaron 10 minutos. Y eso, la Sachabaca se enojó aún más. Y esta vez ya no le salió su crédito. Entonces lo que hizo es, sale el joven y se da cuenta que está a 1 metro de la Sachabaca. Y él vuelve a bucear, pero ahí es donde que la Sachabaca le muerde el hombro, ¿no? Y sale, y creo que como dice él, lo tomó en serio ya de terminar con el juego antes de que la sangre, ¿no? Vengan las pirañas, como se dice, ¿no? Y ahí se consideraba hombre muerto. Entonces lo que hizo él es ya pues terminar el juego, ha buceado, y salió sigilosamente pues al canto de la quebrada, sin hacer ruido para que no le escuche la Sachabaca, mientras que la Sachabaca le seguía buscando. Estaba en medio río, medio quebrada todavía. Y entonces el joven salió, ya pues, y ese mismo momento creo que le ve a la Sachabaca que, viendo que no le encuentra, pensando que el joven ya ha muerto, ¿no? Entonces él sale, pero otra vez se voltea a mirar como que de repente vuelve a aparecer, ¿no? Para que te aseguramos. Y entonces así la Sachabaca se fue, y el joven ya pues regresó a su campamento, a su tambo, como dicen, y ya ahí mascó esta hojita, a cosacha, y mezclado con su saliva, eso lo puso en el hombro, y eso lo sanó, pues, es un buen remedio. Y pues ahí termina esto.
y al chico. Ya, la vaca que debe ser al chico. Bueno, esto en sí empieza cuando el joven fracasó en la crianza de chanchos, ¿no? Y ¿cómo se dice? Su curandero. Bueno, la cosa es que él le dijo que empieza a criar vacas, que ahí le va a ir bien en eso. Entonces él le hizo caso, empezó a criar sus vacas. ¿Ya? Y mientras que él ya, bueno, ahí menciona que ya su crianza de vacas ya iba avanzando, tal como le dijo su chamán. Mientras que él criaba sus vacas, él a unos 100 metros creo que hizo su chacra, donde que sembró cañas, una variedad de frutas. ¿Ya? Y tenía una vaca que era su engreída, como dicen ahí. Y resulta que el joven, cada vez que se iba a su chacra, siempre encontraba las cañas, así como que alguien se fuera a comerlas, así todo desordenado. Y él quería averiguar quién era el que estaba haciendo, hasta que un día le descubrió que era su vaca y era la engreída, ¿no? Entonces el joven para evitar eso, arma un plan para que le dé un susto a la vaca. Y como él tenía ahí en su casa, tenía, no sé si algunos de ustedes vieron la piel de algún tigre, donde le sacan, ¿no? Eso tenía el joven ahí en su casa. Y eso era, o sea, porque él se pisa de eso, se ponga, y su colita no sé de qué hizo, no me acuerdo bien. Ya, pero la cosa es que al día siguiente, el joven no madruga, se va a esperar a la vaca, pero ya bien vestida como corona, como se dice. Y bien, entonces el joven le espera detrás de un árbol y ahí le ve a su vaquita que está llegando ya para que otra vez empiece con sus cañas. Entonces el joven sale, le asusta a la vaca, sale así y haciendo, imitando tal, y lo sabía imitar el rugido del otorón. Entonces la vaca lo mira, bien sorprendida, la asusta, pero se da la vuelta para que pueda escapar, pero se da cuenta que está rodeado por muchos árboles y no puede escapar. Entonces lo que él hace es, se da la vuelta, lo mira bien al joven ahí que está. Entonces se pone bien seria, se arma de valor y empieza a ir contra el joven. Entonces el joven en ese momento le dio miedo y se va y la vaca no va a sentir que la rozaba por su encima. Y entonces el joven se asustó y entonces la vaquita pues no, en realidad él estaba de miedo, simplemente que como no tenía escapatoria, se armó de valor y se fue contra el joven. Y el que salió asustado fue el joven en realidad. Entonces la vaquita se largó. Y al día siguiente, la vaquita no regresaba. Creo que una semana es donde que el joven ahí le ve a la vaquita que está regresando. Y de ahí ni más la vaca volvió a ir a su chacra, a todo eso. Y ahí el tercer relato que es el mono blanco y las castañas. Bien, el joven también, ahí menciona que el joven está allá en el bosque y justamente en la temporada de las castañas. Y ahí cuenta, o sea, prácticamente el joven está observando, donde que, como mencioné, es temporada de castañas y a los monitos, al mono blanco y al mono negro, son los que, ¿cómo decirlo? Están ahí, ¿no? Como que haciendo concurso, quién come más de las castañitas. Y en medio de eso se encuentra, le observa un mono blanco, donde que él coge a la castaña, se sube a unos 10 metros de un árbol y empieza a golpearlo, ¿no? Para que la coma. Y como la castaña es bien dura, entonces él empezaba a golpear. Nada, él empezaba a golpear nada. Entonces a sus costados había dos monitos que estaban jugando. Y él, por curioso, te acabo de recalcar que él estaba bien sentado, su rabo estaba sujetando a otra ramita más para que no se pueda caer.
Y él por curioso ve a los dos monitos ahí que están jugando. Y eso que él está ahí golpeando, se escapa y se va a golpear sus genitales. Entonces él en ese momento empezó, o sea, gritó, se soltaba de todo, y mono y castaña abajo. 10 metros, se imagina. Entonces él allá en el suelo, abre un ojito, abre el otro ojo, como que pensando si aún sigue vivo. Entonces él se levanta y le mira al joven, y se arma de valor y empieza a subir otra vez. Y se acomoda de la misma forma como estaba primero y seguía machacando sus castañas. Y le vuelve a mirar al joven y como él menciona, es como que decía, me estaba mirando y en su mirada le decía, seré mono, pero no cojudo. Gracias a todos. Fuerte los aplausos, por favor, para el muy rápido. Gracias. Nos damos cuenta que en esa parte del relato todo trata sobre animales, ¿sí? Historias o relatos realmente divertidas, donde los animales toman un papel protagónico, pero en este caso estamos hablando de los animales amazónicos. Bien, vamos a seguir continuando con este conversatorio y tenemos el tercer relato, relatos sobre aves, peces, reptiles e insectos. ¿A quién le toca? A ver, ahí está. Fuerte el micrófono para Noelia Chávez, por favor. La tercera parte del libro está compuesto por 10 cuentos, pero son cuentos cortitos, de los cuales yo les voy a mencionar 3. Pero la relación que tienen estos cuentos es que siempre empieza describiendo a los animales, o siempre va a terminar en descripción de algo. El trompetero es uno de los primeros, de los cuales yo hablo. Entonces dice que el trompetero es un animal de nuestra Amazonía que, si bien ven esa parte de su pico, es bien fuerte, es como si fuera de acero, y también tiene como una jorobita. Ajá. Y nos dice que el pico que es tan fuerte, es como que lo utilizan para sacar los ojos de los animales. Y dice que ¿cómo te digo? Sus víctimas favoritas son los tigres, es como que se atreven a lanzarse con un tigre y le sacan sus ojos, porque eso es como que lo que algo que les gustaría hacer a ellos. Después ya empieza recién el cuento mencionándonos que tanto como la hembra y el macho de los trompeteros son bien cariñosos con sus criitas, incluso cuando lo llevan a una huerta donde pues crían gallinas, es como que se encariña rápido de ellos. Y también nos menciona que incluso por salvar a sus crías él puede morir en pelea con cualquier otro animal solo por salvar a sus crías. Entonces como que tiene mucha valentía para eso. Y acá nos menciona que cuando lo llevan a una huerta, donde se va a poner con pollitos, y la primera pelea que tiene es con esos gallos que pelean, esos chiquitos, eso, ¿cómo los llaman? Los gallos finos. Y a él le pega a esos gallos. Y también nos menciona que cuando ve una gallina que le ponen al corral con sus critas pequeñas, ella se adueña, le pega a su mamá y se queda con las critas. Y él les cría hasta que los polluelos se valgan por sí solos, ya puedan defenderse, y ya pues les deja entonces por un lado y se va en busca de otros polluelitos. Por eso también nos menciona en el cuento que a los que crían y entrenados también los suelen llamar trompeteros. Ya, ahí termina el primer cuento, son cortitos como les mencionaba. Compañero Joao, ya terminó, es cortito. Sí. Ya, el fuego colorado.
El segundo cuento que elegí es el bufeo colorado. El bufeo colorado hay dos especies, que es el bufeo colorado y el bufeo oscurito, cenicito, como lo suelen llamar, pero los más lo llaman pues, de pizza, ya no como bufeo. Esa es la pequeña descripción que da el cuento. Luego nos dice que hay una leyenda que nos cuenta que los bufeos se transforman en seres humanos. Y el autor acá nos menciona sobre una experiencia que ha tenido. Y no solo una experiencia, sino varias experiencias que ha tenido con los bufeos, donde que es como que cree que los bufeos sí se convierten en seres humanos. Nos cuenta que el autor trabajaba viajando así en una embarcación, de los cuales un día cuando atracan a 1 kilómetro del puerto de Ucayali, nos dice que ahí para la embarcación y tenía como una semana de descanso. Y en esa semana de descanso, un día se reúnen entre toda la tripulación de la lancha y dicen, vamos a la fiesta, va a haber una fiesta. Y dicen, pues vamos, o sea, se animan y todos se van a la fiesta. Y ahí en la fiesta, ya pues estaban bailando, tomando y todo, y se dan cuenta que hay dos chicos como gringos, pelos papuchitos, rubios, blancos, y entonces como que dicen, wow, ¿de dónde salen? Pero ese rato no era tan raro porque si bien es cierto, nunca ya le decía, hay como que varias embarcaciones que llegan de diferentes lugares, entonces decía como que es una visita más de ese lugar que se han ido. Y las mujeres pues como que, ¿quién no quisiera salir con un gringo? Como quien decía. Cierto. Claro, y se notaba que tenían plata, pues, o sea, como que cuando le veían que sacaba su billetera y veían esa plata, como que le emocionaba a las chicas. Y el chico ya de las 3 de la mañana, él se cansa, después regresa a la embarcación solito. Y al rato que está ahí, escucha como que las dos personas como si estuvieran viniendo sigilosamente, se acercan. Y entonces le empieza como que a ver, ¿no? Y se dan cuenta que son justamente las dos personas que estaban en la fiesta. Y venían conversando y todo, y él se hace como que estaba durmiendo y como para que no hagan nada de ruido, pues. Y se fueron a la popa del bote y se lanzaron y ahí los dos. Y él como que se quedó pasmado al rato, o sea, era muy peor como quien dice. Y en la mañanita, para sacar esa curiosidad, esa inquietud que tenía, porque cabe recalcar que cuando estaban en la fiesta, él les pregunta de dónde son, de dónde han venido. Y él con un gesto nomás le dice que también son de una de las embarcaciones. Y entonces el segundo día, después de la mañanita, se va a todas las embarcaciones que había en el puerto, se van como que buscándoles, como querer comprobar lo que ha visto, si solo era una imaginación que él se ha hecho. Y se da cuenta que no había en ninguna de las embarcaciones, no estaban los dos chicos que él había visto que se lanzaban al río. De ahí también nos cuenta que en varias oportunidades él ha constatado pues, que los bufeos se convierten en seres humanos. Y si bien recuerdan en el inicio lo mencioné que hay dos tipos de bufeos, el coloradito y el cenicito o el gris. Los colorados son los que están con sus pelos rubios, blancos. Y los cenicitos son como que sí, cabe mencionar que no es por discriminar nada, como cholos, como champas, así como que de esa forma se expresan, o sea, porque son como morenitos, como las personas de acá, pero son muy morenitos, no tan guapos. Y ahí termina el cuento. No tan guapos. No tan guapos. No estoy inventando. Ya. El último cuento que les voy a hablar es las hormiguitas esclavistas. Las hormigas esclavistas nos hablan primeramente que nos describen que ¿cómo les digo? Que las hormigas o los insectos son los más numerosos de los animales que pueden existir, porque son una gran cantidad. Y después nos cuenta el autor que dice que se había ido a sentarse
debajo de un tronco de palta y se echa como que a descansar, y ahí se ha cuidado de un grupo de hormiguitas que estaban ahí y que trabajaban bastante. Es como que el cuento también nos menciona, que nos enseña que seamos unas personas trabajadoras, luchadoras. Y ahí nos menciona el autor que justo cuando estaba en ese pleno trabajo, una de las hormiguitas se quedó. Creo que al parecer el autor que lo estaba mencionando, los estaba observando tan sigilosamente que se ha percatado que una de las hormiguitas de lo que estaba trabajando se ha parado, toditas las hormiguitas han dejado de trabajar. Se han quedado quietecitas y se dieron cuenta que venía otro batallón de hormiguitas, otro batallón de hormigas. Y, o sea, es como que se iba a armar como una pelea entre los chicos. Luego se da cuenta que sale una hormiga más grandecita que posiblemente era el jefe de ese grupo, y de ese lado igualmente. ¿Y por qué se realiza se dirá por qué se realiza esa pelea, esa lucha que tiene? Es solo por un simple hecho de que pelean, y entonces el que va ganando entra al nido de las otras hormigas a robarle los huevitos, a todos los huevitos, si es posible, lo roban para que lo lleven. Y hasta como que los alimentan hasta que sea un poco más grandecitos, para que saquen esclavitos y para que trabajen por ellos. Y ahí termina el cuento. Gracias, Doris. A continuación vamos a cederle la palabra a Bridget Fernández con el cuarto relato sobre placas de casero. Adelante. La cuarta parte solo nos presenta dos cuentos. La primera nos va a presentar solo una, que es la puta lupuna. Como muchos conocemos, la lupuna viene de ser un árbol muy grande, que es de lo más típico que se encuentra en nuestra Amazonía. Que dentro de estos árboles se encuentran muchos cuentos mitológicos que dicen que eso se utiliza tanto para brujería como para hacer medicamentos. La historia nos narra el aprendiz de un curandero, el cual el curandero se llama Ashuko. Nos cuenta cómo una mujer llega en una canoa hasta él en busca de ayuda. Que esta mujer se encontraba muy demacrada y tenía la barriga muy hinchada, como si tuviera 9 niños dentro. Pero el curandero, al ver a esta mujer, se sorprende. ¿Pero por qué? Porque el curandero había conocido a esta chica días atrás. El nombre de esta chica era Nieves. Nieves era una mujer muy hermosa, con figura delgada, con el cabello largo, unos ojos extremadamente hermosos. Pero Ashuko se sorprendió a verla en ese estado. Entonces lo que Ashuko hace es ver quién le hizo este mal, porque se notaba a Clara que le habían hecho daño. Entonces lo que Ashuko decide hacer es contactar al guardián de la lupuna, el cual viene a ser un hombrecillo pequeño que a través de un ritual Ashuko lo contacta y le pide explicación de por qué Nieves se encuentra en ese estado, quién fue que le hizo ese mal. El guardián de la lupuna le dice que fue un hombre que vive a 2 casas de Nieves y que se llama Ramiro y que es su propio vecino. Este fue quien enterró en la raíz de la lupuna a un sapo y que ese sapo vendría a ser Nieves. Entonces, pero el guardián le dice que él no le va a revelar en cuál lupuna fue, sino que él mismo lo descubre. Y luego de decirle eso a Ashuko, el guardián desaparece. Ashuko, junto con su aprendiz, deciden ir en busca de este vecino de Nieves llamado Ramiro. Y lo encuentran a él muy cómodamente en su casa, y comiendo, y lo agarran, pues, y le golpean, le piden explicaciones de por qué le hizo esto a Nieves. Entonces acá es cuando Ramiro cuenta que él días anterior había invitado a Nieves a su casa a almorzar. Y cuando terminaron de almorzar, le había pedido a Nieves que sea su mujer, o sea, que su casa, o sea, él estaba enamorado de Nieves. Pero Nieves le rechazó, le dijo que no, que él se merece a alguien mejor y todas las cosas.
Entonces, Ramiro, todo despechado por el rechazo de Nieves, agarra del plato de Nieves que había dejado las sobras de la comida y se va a agarrar un sapo en el canto del río. Y regresa a su casa ya con el sapo y las sobras de la comida de Nieves y con una pala se va en busca de una lupuna. Y luego cuando encuentra la lupuna, en la raíz de la lupuna hace como una pequeña cueva donde mete al sapo junto con la comida y la encierra. Entonces ella hace como un ritual para que digan que todo lo que le sucede a ese sapo le sucederá a Nieves. Entonces el sapo, pues a pasar el día con la comida que tenía y no podía salir en busca de agua, se le hincha la barriga. Entonces por eso a Nieves también se le hincha la barriga. Y si la barriga del sapo explotaba, la barriga de Nieves también iba a explotar. Entonces Ayuko con esa información No le valía la pide el pena. paradero de la lupuna y Ramiro pues sin nada más que hacer se encontró descubierto, le da el paradero de la lupuna y se van en busca. Y cuando llegan a la lupuna le encuentran la pequeña cueva en donde se encontraba el sapo. Y el sapo dice que cuando Ayuko lo miraba, entonces tenía como lágrimas en los ojos, estaba todo hinchado ya a punto de morirse. Entonces, Ayuko lo que hace es sacar al sapo y cuidarlo días, y mientras que la barriga del sapo iba disminuyendo, con eso también va disminuyendo la barriga de Nieves. Ya. Cuando el sapo se sana ya por completo, Nieves vuelve a su contextura de antes, vuelve a ser la chica hermosa que era, todo, y al sapo lo libera. Entonces, ahí termina la historia, nos cuenta de cómo Ramiro, por un rechazo que Nieves lo hizo, decide hacer esta brujería para que Nieves muera. Ramiro no valió la pena, ¿ves? Ya. Ahora sí nos pasamos a la quinta parte que nos menciona relatos sobre costumbres y ciencias amazónicas. En esta parte solo se encuentran 3 cuentos y el primero es el flautero. El flautero nos empieza narrando la historia de que el protagonista es un hombre que le gusta cazar, que todos los días se va de casa, se mete al centro de la Amazonía, se va en busca de sachavacas, ajil y todo. Pero justo ese día solo caza una pincha. ¿Qué viene a ser una pincha? Nos dice que la pincha viene a ser una ave de la Amazonía. Entonces, el personaje caza esta pincha y decide regresar a su pueblo, pero en el camino se encuentra con su amigo, el cual se llamaba Sanchuma. Sanchuma tenía 3 mujeres, 2 de ellas ya eran viejas y una era joven. Entonces Sanchuma le invita a su casa que se vaya a comer. Entonces, Sanchuma le invita a una torreja de maíz. Y nuestro protagonista, muy feliz, comienza a comer la torreja de maíz, así nos cuenta que estaba deliciosa, pero se hace la pregunta de cómo fue que molieron el maíz, ya que no tenía ningún moledor para molerlo. Entonces, Sanchuma le dice que lo hizo una de sus mujeres, o sea, que lo hizo con su vientre. Entonces, el protagonista no quiere imaginarse que lo hicieron las 2 viejas. Él decide imaginarse que lo hizo la esposa joven, ya que Sanchuma tenía 3 esposas. Luego de eso, le sirve masaje. Y le pregunta otra vez quién lo hizo, y le dijo que lo hizo una de sus esposas. Entonces, el protagonista otra vez decide imaginarse que lo hizo la esposa joven, porque es libre de ese sentido. Entonces, luego, nuestro protagonista le entrega la pincha a una de sus esposas para que preparen algo para que la coma. Entonces, le causaba mucha curiosidad saber qué estaban preparando en la cocina y decide meterse a la cocina y le encuentra a una de las esposas que solo le había sacado las plumas al ave y sin sacarle las tripas, nada, solo le había cortado entero y lo puso en la olla. Y cuando nuestro protagonista se va a ver la olla, ve ahí cómo regresaban las tripas de la ave, su comida, y todo. Sí, entonces él no sabía cómo rechazar a Sanchuma, esa la comida, no sabía por qué era su amigo, se iba a sentir mal. Entonces decide comerlo, lo sirve y ve cómo en la carne rebasaba pues todas las tripas del animal porque no lo había ni siquiera lavado. Y a pesar de eso dice que estaba delicioso. A pesar de eso dice que estaba
Ya. Luego de eso, ya que nuestro protagonista, luego que todo lo que vivió en la casa de su amigo, ya decide regresar a su casa y nos cuenta, entonces acá viene la pregunta, ¿por qué la historia se llama El Flautero? Pues al último nos cuenta que nuestro protagonista se pone a reflexionar sobre la vida y justo en ese momento escucha a un pequeño pajarillo que se hacía llamar el flautero, el cual tiene un canto nostálgico. Por eso es que el cuento se titula El Flautero y ahí termina este cuento. Ahora pasamos al siguiente cuento que se llama Manera práctica de robar chancho. En manera práctica de robar chancho es como una continuación del Mitañero, ya que nos cuenta que el Mitañero, ¿verdad? El Mitañero estaba, como lo mencionó mi compañera, profundamente enamorado de Micaela, pero no contaba con el suficiente dinero para poder proponer el matrimonio que sus padres hacer que Micaela se vaya a poner. Entonces él decide comprarse 2 chanchos, una hembra y un macho, y decide hacerle su corral. Y con el paso del tiempo, estos tienen cría, pero, y comienza a aumentar, pero nuestro protagonista se da cuenta que todas las noches se desaparecía su mejor ejemplar. Se desaparecía y un día él decide seguir las huellas. Y las huellas siempre terminaban en el canto del río. Entonces se pone a pensar, no creo que mi chancho se suicide, o sea, que se tire en el río. Lo pone a cuestionarse, que no cree esa teoría, porque siempre las huellas del chancho terminaban a orillas del río. Y decide una noche, junto con su escopeta, perdigones, ya que dice que los perdigones no lastiman tanto, solo entran 2 centímetros creo a la piel, y decide esperar una noche, hacer guardia, a investigar el por qué su chancho se desaparece. Y cuando está ahí escondido, ya como a medianoche, ve que 2 hombres se acercan. Y él, cada vez que los hombres se van acercando, nota que son 2 de sus vecinos. Que 2 de sus vecinos se acercan al corral y siempre se escogía el mejor ejemplar. Y lo primero que hacía era acariciarle la oreja al chancho. El chancho se despertaba y lo guiaba hacia el río. ¿Y por qué los bueyes siempre terminaban en el río? ¿Por qué? Porque ahí le esperaba un bote. El bote, lo subían a los chanchos al bote y los transportaba a otro pueblo. La cosa es que él, al ver esto, decide salir de su escondite y enfrentar. Le dispara a uno en la pierna y al otro en el brazo. Los 2 hombres caen, entonces comienzan a gritar el dolor, y los vecinos salen. Y ven pues que ahí están los 2 vecinos y él se acusa que ellos son los que robaban su chancho. Ya, la cosa es que eso sucede y él pensaba que como ya atrapó a los 2 ladrones, ya no se iban a desaparecer su chancho. La cosa es que solo pasaron 2 días que no le robaron ninguno de sus chanchos y de nuevo vuelven a desaparecer, pero esta vez ya no se daba de noche, sino también de día, de nuevo, todos los días se les desaparecieron como 5 y hasta que se quedó con unos 10. La cosa es que él decide ir hacia Chuco, ahí también menciona a Chuco, el curandero. Decide ir a preguntarle de por qué sucede esto. Entonces a Chuco le dice que esta vez no es una persona quien se le roba sus chanchos, sino es un animal, el cual es un tigre. Y que este tigre le tiene miedo al hacer. Entonces, si nuestro protagonista se va con su escopeta, el tigre le va a oler el acero y no se va a acercar. Y lo que a Chuco le recomienda es hacerse un armadillo. Como sabemos, el armadillo viene a ser una arma artesanal que utilizan en la mayoría de los pueblos. Entonces, nuestro protagonista decide esperar en la mañana al tigre que aparece. Y lo mata, o sea, el tigre aparece así y lo mata. Entonces nuestro protagonista lo que hace es vender la mitad de la carne del tigre, lo vende al pueblo y la otra mitad decide alimentar a sus chanchos, diciendo como se comió mis chanchos, ahora que mis chanchos lo coman a él. Decide alimentar. La cosa es que le sirve ahí a los chanchos, los llama y los chanchos se acercan, pero huelen el dolor del tigre. Y se asustan y terminan saliendo corriendo, disparados hacia las selvas. O sea, los chanchos se van de miedo al tigre.
La cosa es que Ashuko se queda sin ningún chancho, ya que sus chanchos huyeron y se quedó sin ninguno. Ya que su plan no le funcionó y ahí termina la historia. Ashuko, perdón, de su protagonista se queda sin ninguno de sus chanchos. Y ahí termina. Muchas gracias, mi taller. Bien, agradecido pues con las mitalleras en esta oportunidad por habernos traído a relatarnos sobre la historia, sobre el relato, ¿no?, de este libro del gran autor, que ya lo hemos hablado, por cierto, que nos cuenta desde sus experiencias. ¿No es así? Entonces, esta obra en sí no tiene una novedad literal en su forma de redactarse, de escribir. Tal vez no postula para ser un premio Nobel, ¿no? No nos entrega algo novedoso, pero sí podemos destacar de esta historia que para comprender nuestra realidad y para entender nuestra cultura hay que leer esos libros. ¿Por qué? Porque tienen influencia de los grandes escritores como Genaro Herrera, ¿no es así? De esos escritores que cuentan a la Amazonía desde su punto de vista, desde su vivencia, desde sus experiencias. Entonces, este autor ha cogido de ahí la influencia y lo ha traído acá a esta obra para contarnos un poco más de nuestra cultura, un poco más de nuestra realidad y poder entender así y sentirnos totalmente identificados. Entonces, para todos los amigos que también nos ven y que pronto vamos a estar lanzando ese video. Sí, es importante conocer la cultura de Loreto, eso porque vivimos en ciudad. Entonces tenemos muchas formas de presentar nuestra cultura, muchas formas también de alguna manera nosotros podamos valorizar. Y una de las formas es justamente mediante este conversatorio, ¿no? Este autor nos entrega muchas cosas. Dentro de él está la ciencia amazónica, porque tenemos ciencia, claro que sí, porque nuestros animales también de alguna u otra manera representan, es un símbolo para nuestra identidad, claro que sí. Acá tenemos vida, en la Amazonía tenemos mucho por contar sobre nuestros ancestros y tenemos mucho también que decir acerca de nuestra cultura. Anímense a conocernos, anímense a conocer nuestra cultura, a compartir con nosotros y claro que sí, mediante este conversatorio, mediante este video, suscríbete, dale like y no olvides de apoyarnos también detrás de sus pantallas y conocer más de nuestra cultura. Queridos compañeros,